Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de. Hablemos de. Boletín número 40. Guerrilla y bandas delictivas imponen una violencia desbordada en toda la frontera venezolana. Para tocar ese tema tan importante, referente a nuestras investigaciones de Fundaredes, nos acompañan hoy nuestros compañeros de la organización Fundaredes en los asuntos jurídicos, el doctor Luis Useche, y en todo el área de documentación, la doctora Clara Ramírez. Un tema bastante controversial, ¿no? Que sigue siendo a diario. La cuestión pues avanza y sigue pues en boga de todo lo que tiene que ver con nuestra frontera venezolana. Fundaredes le hace seguimiento al comportamiento, la actuación de las bandas armadas irregulares, los grupos armados irregulares que en Venezuela han venido imponiendo una cultura de violencia. Estos grupos armados irregulares tienen dos fuentes principales. En primer lugar, las de origen guerrillero, de manera muy especial las provenientes de Colombia, después de una serie de eventos que allá se van desarrollando, y en segundo lugar, las bandas criminales propiamente, algunas de origen colombiano, otras de origen venezolano. En ese proceso nosotros vemos cómo, y hemos ido demostrando en nuestros informes, en nuestros boletines, a lo largo del tiempo, han no solamente impuesto una cultura de violencia, sino que han establecido un crecimiento progresivo de esa violencia y afectaciones importantes a la población, como lo iremos demostrando en este podcast. Hay algo que es muy importante reseñar, y es ver la dinámica. Nosotros comenzamos desde hace muchos años a monitorear la dinámica de la violencia o la actuación de los grupos armados irregulares y bandas criminales en estados fronterizos del país, específicamente en estados como Apure, Bolívar, Amazonas, Táchira, Zulia y Falcón. Pero hoy todo ese trabajo de monitoreo y documentación de Fundaredes se ha extendido a otros estados donde no se veía tan marcado el impacto, por lo menos, de los grupos armados irregulares, donde siempre había prevalecido la acción de bandas criminales con alto poder de fuego, y que hoy por hoy todo esto se ha dispersado en todo el territorio nacional. Es muy común ver o hablar de bandas o megabandas como el Tren del Llano, como el Tren de Aragua, que junto con grupos armados irregulares o guerrillas provenientes de Colombia como disidencia de las FARC o el ELN, hoy por hoy ponen en zozobra y amenazan a población civil de no solo estados fronterizos, sino otros estados de Venezuela que tienen una ubicación muy estratégica. Podemos destacar que, al margen de una serie de acontecimientos que se han dado a lo largo de toda la frontera, como lo ha relatado la doctora Clara, hay cuatro elementos o cuatro ámbitos en los cuales se desarrollan situaciones muy particulares que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, en el arco minero del Orinoco. El arco minero del Orinoco es un espacio de altísima conflictividad, de violación grave de derechos humanos, de lesiones a la soberanía, donde fundamentalmente se da la presencia de el Ejército de Liberación Nacional colombiano, con sus políticas de control de esos espacios y de la explotación de las minas, de los llamados sindicatos, que son grupos criminales que realizan prácticas contra la población, y del Tren del Llano, que tiene una presencia importante allí. El otro grupo importante a destacar es en la zona del área de confluencia de Apure, Arauca, donde se desarrollaron recientemente confrontaciones importantes entre el ELN y las disidencias de la FARC, que luego derivaron en una presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a su vez generó otros elementos de violaciones de derechos humanos en la frontera Táchira y norte de Santander, con la presencia importante del Tren de Aragua, que busca ganar espacios y conquistárselos al Ejército de Liberación Nacional y a grupos paramilitares, y en el Zulia, con dos
importantes escenarios. Uno, en la frontera con Colombia propiamente tal, en la cual hay unas acciones de control de territorio para una serie de actividades ilícitas, y en la costa oriental del lago de Maracaibo, donde bandas criminales ejercen actividades contra la población. Es impresionante, ¿no? El tema, porque los afectados siempre son los ciudadanos, los habitantes, ¿no? En este caso de todo lo que tiene con el corredor fronterizo. Sí, nuestro boletín también reseña que son más de 3.800 personas las que se han desplazado, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la zona de Arauca, y más de 3.000, bueno, también han emigrado, ¿no? Salen huyendo de la situación que se vive aquí. Sí, tal como lo mencionaba el doctor Luis, en lo que ha corrido de año podemos ver episodios de conflictos que se han dado dentro de territorio venezolano. Cuando arrancó el año, el 1 de enero, vimos cómo los medios de comunicación y pobladores de la zona de Barrancas del Orinoco, que históricamente ha estado dominada por miembros del sindicato de Barrancas del Orinoco, entraron en conflicto con miembros del ELN por control de territorio. Y es que Barrancas del Orinoco es una zona que se encuentra ubicada estratégicamente para todo lo que tiene que ver con extracción de minerales, está pegada al río, y obviamente eso ayuda o facilita todo lo que tiene que ver con actividades ilegales. Por otro lado, y tal como lo señalaba el doctor Luis, es este conflicto que se ha venido presentando en Apure, que tuvo un nuevo episodio este año y fue lo que conllevó a ese desplazamiento de más de 3.800 personas, porque esto se da en el margen o en la frontera de Apure con Arauca. Entonces vimos cómo la violencia no estaba desatada solamente del lado venezolano, sino que también estaba desatada del lado colombiano en Arauca, y eso tiene consecuencias para ambos países. Vimos cómo dentro de Arauca más de 3.800 personas se vieron obligadas a desplazarse a otros municipios o a otros departamentos de Colombia, y en Venezuela más de 3.000 personas tuvieron que desplazarse tanto a Arauca, Arauquita o poblaciones cercanas y a otros estados de Venezuela motivado a la violencia. Zulia tiene una particularidad, y es que en uno de nuestros informes, que es Curva de la Violencia, nosotros venimos haciéndole monitoreo a diversas unidades de análisis como homicidios, enfrentamientos y desapariciones. Y Zulia, desde el año 2021, viene liderizando la violencia o siendo destacado como el estado más violento de la frontera venezolana. La segmentación de los afectados en todo este proceso la podemos categorizar de la siguiente manera. En el arco minero del Orinoco, los grandes afectados son la población aborigen, es decir, los indígenas, que son los dueños por razones de reconocimiento constitucional de esos territorios, a quienes se les está expropiando prácticamente del uso y explotación de sus minas y del ambiente, que además es bastante lesionado. En la zona de Arauca, Apure, los afectados son la población campesina binacional, tanto de Colombia como de Venezuela, afectados por las acciones de los grupos guerrilleros como por las acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han sido desmedidas en cuanto al control de la inseguridad. En la zona de Táchira, norte de Santander, los grandes afectados son la población migrante, los cuales son o asesinados en las trochas o cooptados para que se conviertan en parte de estos grupos y participen también en el negocio ilícito de la trata de personas, de trata de blancas y de todo tipo de actividades en las cuales son lesionados. Y en el Zulia, sobre todo en la costa oriental, fundamentalmente los comerciantes, que son extorsionados y son amenazados permanentemente, e incluso por vía de esa extorsión se obtienen grandes sumas de dinero. Es necesario rescatar o también señalar que hay algo que nosotros venimos monitoreando y venimos documentando y realmente nos mantiene en alerta, es que la violencia está desbordada en el territorio nacional. Sin embargo, vemos cómo el Estado venezolano sigue promoviendo operaciones militares que lo que hacen es ser los actores directos
de graves violaciones de derechos humanos que atenta contra grupos vulnerables y contra todas estas poblaciones que bien mencionaba el doctor Luis, son los principales afectados. La población civil es la que es principalmente afectada por la acción de grupos armados irregulares, de bandas criminales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, bastante lamentable, ¿no? Este panorama que aún sigue manejándose en nuestro país. Fundarredes continuará documentando e investigando toda la situación que atañe a la frontera venezolana. A ustedes gracias por acompañarnos y recuerden consultar nuestras redes sociales para seguir nuestras investigaciones. Hasta una próxima oportunidad. Hablemos de...